de honor, Padre Santo. Tú eres el número uno en esta reunión, en esta congregación, Padre. Si tú no estuvieras aquí, estuviéramos en otro lugar, Señor, seguramente. Pero este es el lugar que tú pusiste, Dios. Bendice, Señor, a las personas que están acá, Señor. Bendice incluso al dueño de esta casa, Padre Santo. Que si de pronto hay alguna cosa mala, Señor, alguna cosa perversa, que tú limpies, Señor. Limpies estos corazones, Señor. Porque de cierta manera ellos están prestando este lugar también para que nosotros nos congreguemos, Señor, pero también te pedimos que donde tú estés, Señor, que haya bendición también para esta casa, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque aún así, Dios, si tú nos quieres llevar a otros lugares, Señor, a conocer nuevos terrenos, Señor, Padre Santo, hoy como iglesia, Señor, queremos ensanchar nuestros terrenos, Padre Santo. Queremos hacer parte de esa bendición, Señor. Qué hermoso es que crezca esta iglesia, Señor. A veces crecen más las cantinas por ahí de barrio, Padre Santo, o lugares donde tu palabra no se predica, Señor, donde se hace todo lo contrario a tu palabra, Dios. Pero si tu iglesia crece, Señor, danos la sabiduría para poder dirigirla, Señor, para poder restaurar, Señor, así como tú nos restauraste, Señor, como limpiaste nuestros corazones, Señor, así poder llegar a más familias que lo necesitan, Señor, a más personas, Padre Santo, que necesitan de ti en este momento, Padre. Bendice, Señor, a cada persona también de pronto que se va a conectar hoy en la transmisión, Señor. Que tú, Padre Santo, también extiendas tu mano poderosa, tu mano de gracia, Padre. Que extiendas tu mano de misericordia, Padre Santo, para cada persona que está ahí en su casa. Que cada día, Señor, podamos gozarnos y deleitarnos en ti, Señor. Que aún sean en las pequeñas cosas, Dios, así sea en el agua, Padre Santo, en el aire, Dios, no sé, en la ropa, en la comida, Dios, pero que podamos deleitarnos, Señor, también con nuestras propias familias, con nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, Señor, no somos perfectos, pero aún así queremos cuidar bien de nuestros hijos, de nuestras familias, Padre Santo, como de esta iglesia también, Señor. No somos perfectos, pero queremos en cierta manera tener como ese sentido de pertenencia, Padre Santo. Y todo lo que hagamos, Señor, queremos hacerlo bajo tu voluntad, Señor. No queremos movernos por nuestras propias fuerzas ni por nuestra propia concupiscencia, Señor, sino que tú, Padre Santo, empieces a limpiarnos, a restaurarnos, Señor, para que podamos también bendecir a los que están con nosotros, Padre Santo. Pedimos hoy por el mensaje de Dios, Padre. Abre nuestros corazones, Señor. Danos entendimiento, Padre Celestial, para poder entender las grandes. Te lo pedimos, Señor, de todo corazón, Padre. Y que tu presencia, Señor, entre a este lugar, Señor. Que tu presencia nos restaure esta noche, Señor. Que día a día te muevas, Padre Santo. Muévete, Señor. No te pedimos por fortunas, ni dinero, ni nada de eso que es pasajero, Dios. Lo único que queremos, Señor, es servirte de corazón, Señor, con corazones humildes y con corazones agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo me les va? Qué gozo poder estar aquí, compartir un poquito de la palabra de Dios. Les pido que abran su Biblia. Salmo 136. Versículo 1, del 1 al 7 vamos a leer. Amén. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová siempre, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su. Al que hizo los cielos con entendimiento, misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Qué bonita palabra, nos hace reflexionar que la misericordia de Dios es grande, poderosa, porque de cierta manera
lo que hemos tenido hasta hoy, lo que hemos sido hasta hoy. El estar nomás aquí en este lugar sirviendo a Dios es una bendición, es algo que uno no lo puede entender. Estuviéramos en otro lugar realmente. Estamos aquí exaltando y alabando el nombre de Dios. Amén. Entonces vamos a prepararnos. Hola, hola. Muy buenas noches para todos. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este lugar. Salúdese con la persona que está adelante, que está atrás. Qué bueno tenerlos en la casa del Señor para adorarle, para bendecirle. Salúdese por un momento. Hola, hola. Hola, sí. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde y vamos a adorarle y vamos a bendecirle. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tenernos en este lugar, por darnos vida, por darnos fuerza y fortaleza, mi Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, todo el honor es para ti, mi Dios. Gracias por tu presencia y tu amor.
adorarte y exaltarte esta noche. Queremos dejar por un momento nuestras ocupaciones, nuestro cansancio a tus pies, Señor, y pedirte, Padre, que nos levantes y nos fortalezcas en esta noche, que podamos recibir paz, seguridad, fuerza en tu presencia, Señor, que podamos gozarnos, Señor, como hermanos y poder deleitarnos, Señor, en esta noche, porque tú has sido fiel y eres bueno con nosotros, mi Señor. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él es solo para mí. Dígale, oh Rey del universo. Rey del universo Príncipe de paz, y príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que me das. mi espíritu lo anhela, en su gracia es eso Cristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Tu nombre es Cristo, eso Cristo, lo
la voz de la iglesia. Su nombre Dios poderoso, Rey de gloria, su nombre es fuerte aplauso al Señor. Él es digno de toda la alabanza, Él es digno de toda la adoración. Gracias, Señor, por ser tan bueno, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres Rey, porque tú eres poderoso, mi Señor. Tuya es toda la adoración y toda la alabanza. Dale fuerte ese aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Me alegra saludarles. Salúdense unos a otros un momentico, por favor. Sí, y lo tienen pendiente por si ese me falla. No. Ah, sí, era. Muy bien. Hermano Freddy. Palabra de... Muy bien. Dígale que está a su lado, no se vaya a dormir. No se lo diga tan despierto, por favor. Me alegra muchísimo verles en esta noche, mis hermanos que están allí conectaditos. Creo que hay como molestia ahí con el asunto de la señal. Vamos a ir a la palabra del Señor, pero antes... Tenga pendiente el título del mensaje hoy, es ¿religiosos o espirituales? ¿Cómo es? Y algunos me dirán, pastor, ¿dónde estoy? Y quiero que piensen un momento, bien a qué se refiere esas dos palabras. Y piénselo por un momento a qué se referirán, o para usted, qué implican esas dos palabras. Mateo, por favor, capítulo 22. Mateo capítulo 22, por favor. Mi hermano Juvenal me ayuda allí colocando en los comentarios los textos. Mateo 22, versículo 41, por favor. ¿Estamos allí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Lucas capítulo 20. Es el texto paralelo. Versículo 41. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y vamos a ubicarnos en el texto paralelo que está en Marcos. Y ahí nos vamos a quedar. Si usted se da cuenta, dicen lo mismo. Marcos 12, versículo 35. Marcos nos indica algo más. Marcos en el capítulo 12, verso 35. Marcos nos aporta algo más. ¿Y qué dice la escritura? Enseñando Jesús ¿en dónde? En el templo. Decía que, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía, ¿de qué? ¿De buena qué? De buena gana. Quiero que miremos esta primera escena de lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche. Y de acuerdo a lo que el texto está, pues es que es una pregunta muy sencilla. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos por los términos que están en la palabra escritos allí, pero es que la pregunta donde radica todo el asunto es, ¿quién es Jesús? Diga, ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta que estaba radicada allí en los tres textos. Lo que dijo Marco, lo que dijo Mateo, lo que dijo Lucas. ¿Quién es qué? Jesús. Ese es el asunto. Pero ¿quién fue el que hizo la pregunta? Jesús. El mismo Señor Jesús, ¿a quién es lo que era lo que estaba haciendo? Enseñando. ¿Y estaba quiénes? Los escribas. Y él mismo hace esa pregunta. Venga, amigos escribas, ustedes que son los que saben de la ley, ustedes que saben todo, ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que dicen los escribas que es Jesús? Porque en algunas ocasiones decían que era el Mesías, en otro momento decían que era el Señor, que era el pastor, que era la puerta. Y démonos cuenta del contexto en el que estamos. Y es que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, se habían acercado a Jesús y lo habían abordado con un propósito, y era cuestionar su autoridad. Señor, ¿de dónde haces todas estas cosas? ¿Y quién te dio el derecho? ¿Quién te dio la autoridad? Y ellos salieron mal librados, les fue mal. Luego de eso vienen los fariseos, los herodianos, lo mismo, tentándole con una pregunta con respecto a los impuestos. También les fue mal y les tocó irse. Ahora, vienen los saduceos con una pregunta sobre la resurrección y también les fue mal. En ninguno de esos casos salieron bien librados. Pero si usted se da cuenta, en el verso 35, enseñando allí el Señor, mi hermano, vemos que los judíos, había algo, y es que en su gran mayoría aceptaban al Mesías, y todos los judíos siempre recitaban algo dentro de todas sus prácticas religiosas, y aceptaban que el Mesías iba a venir, y eso no es desconocido de nosotros. Anhelaban que el Mesías que viniera. Ahora, ellos no entendían que ese Mesías era el Cristo. La palabra Cristo, traducida del griego, significa el Mesías. Eso es lo que significa el ungido. Entonces, cada vez que usted encuentra esos términos, se está refiriendo a lo mismo. Ahora, mi hermano, ¿por qué el Señor tocó ese tema? Y si usted se da cuenta, en el versículo 36, me gusta como lo dice Lucas, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, pero vemos los textos anteriores que en uno de ellos dijo, y es que en los Salmos dice tal cosa. Pues para poder entender esto, porque es un texto bastante enredadito, y si no le ponemos cuidado no entendemos nada, pues tenemos que ir a ese salmo para saber de qué era lo que se estaba refiriendo el Señor Jesús. Vaya al Salmo 110, por favor.
al Salmo 110. Y es el texto que más se cita, mi amado hermano, en el Nuevo Testamento. Imagínense esto, este Salmo 110 es la referencia que está en el Antiguo Testamento, pero que es más citada en el Nuevo Testamento. Y uno diría, uy, ¿así de importante es el Salmo 110? Es que es importantísimo, mi hermano. Fue un salmo escrito por David, tenga en cuenta eso. ¿Escrito por quién? Por David. Y es que era una promesa profética sobre quién era Jesucristo. Algunos han cogido, asumiendo que él estaba hablando a sí mismo, palabras de David sobre David, y no se refería a esa parte. Los judíos, mi hermano, aceptaban que existía un solo Dios. Recuerdan en Marcos, no se pierda del Salmo 110 allí. Recuerdan en Marcos, en el versículo 29, cuando Jesús estaba allí enseñándolo del gran mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor no es, y luego el Señor Jesús le reitera: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal ¿qué? Mandamiento. Pero tenemos que entender a qué Dios se estaba refiriendo. Por eso vamos a ir al Salmo 110. ¿Lo tiene allí? Dígale que está a su lado, ponga cuidado. Léalo como dice en su Biblia el verso 1. ¿Qué dice la Escritura? Jehová dijo ¿a quién? A mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y algunos dirían: ay, David fue el que dijo, Jehová dijo a mi Señor, o sea, como si él fuera el que estuviera hablando. Pero si usted se da cuenta, ese Señor no es letra minúscula, está con letra que era el rey, no se estaba refiriendo. Para eso tendríamos que ir un momento, mi hermano, y entender algo. De acuerdo a lo que dice Mateo, Marcos y Lucas, dicen que este salmo fue inspirado en David. ¿Por quién? ¿No leyeron el texto? ¿Por quién? ¿Por el Espíritu Santo? Para los que dicen que el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento. El mismo en Mateo, Marcos y Lucas dice que fue a través de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, volvamos al texto. Partamos de ahí. Escrito por David, totalmente inspirado por el Espíritu Santo, direccionado. Y tendríamos que referirnos a esas dos palabras, tanto Jehová como Señor, en ese primer renglón. Y para eso tendríamos que ver qué es lo que significa el texto en hebreo allí. Ahora, mi hermano, ese Jehová que aparece allí era el nombre indecible, era el nombre impronunciable que era Yahweh para nosotros, porque en realidad no tenía ni siquiera vocales, sino para que usted me lo pueda entender. Era un conjunto de letras que no era pronunciable, por el que era tanto el respeto y la reverencia, el temor, que estaba escrito de esa manera que nadie lo podía ¿qué? Pronunciar. Entonces dése cuenta a quién se está refiriendo. A Dios, ¿cierto? A Dios Todopoderoso. Pastor, y entonces ese término Señor, ¿a quién se está refiriendo? En el hebreo, mi hermano, ese término Señor se está refiriendo o significa Adonai. ¿Qué es lo que significa? Mi hermano, significa el amo, el dueño, el Señor y el soberano. Eso es lo que significa. Entonces, cuando miramos ahora sí el verdadero significado, mi hermano, nosotros nos damos cuenta de que es una conversación especial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo había notado de esa manera, porque dice Jehová le dijo ¿a quién? A ese Señor Adonai que está representando ¿a quién? Pues a Jesucristo, porque él es el amo, el dueño, el soberano. Pero fue inspirado a través de ¿quién? Ahora, mi hermano, mire esas palabras tan especiales en esa conversación allí. Y dice que Jehová dijo ¿a quién? A mi Señor Adonai: siéntate ¿qué? A mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y por qué yo le decía a mi hermano que es una promesa profética? Porque ¿a quién se estaba refiriendo el texto? A Jesucristo. ¿Quién es el que está sentado
a la diestra del Padre. Uy, mi hermano, qué especial. Pero mire lo que dice el verso 3. Tu pueblo se te ¿qué? Verso 3, perdón, 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá, ¿cómo? Obligadamente. Ay, perdón, esta es otra versión. Voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Verso 4, ¿qué dice? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden. Y algunos dirán, pastor, no entendí, pero ni pío. Porque son de esos salmos que uno lee y dice, ¡guau! ¡Qué bendición! Pero, pues, amén. Y queda uno perdido porque uno no entendió. A ver, ¿por qué los judíos recitaban este texto y lo tenían tan claro allí, mi hermano? Uno, porque era una promesa profética de que ellos estaban esperando que el Mesías viniera a salvarlos. Y para ellos significaba algo muy especial, que el Mesías se iba a glorificar en cada una de sus vidas. Pero ¿por qué era tan importante lo que decía Marcos, Mateo y Lucas cuando decía o se refería al hijo de David? No fue la primera ocasión que tocaron ese punto, si en esa ocasión fue el Señor Jesús, pero recordemos que de acuerdo a la historia, esto ocurrió el martes de esa última semana del ministerio del Señor Jesús, 3 días antes de que lo crucificaran, 2 días luego de que lo hubieran recibido en ese domingo de Ramos. ¿Y qué fue lo que le dijeron en ese domingo de Ramos? Hosana, ¿al hijo de quién? Al hijo de David, o sea, volvió a tocar las mismas palabras. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Por qué utilizaban esas palabras? Porque para los judíos era muy importante entender que su Salvador tenía que venir o tenía que ser descendiente de David. Tenía que venir de esa corriente, tenía que venir de ese linaje. Mi hermano, todos tendrían que reconocer al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero la pregunta es entonces, pastor, ¿qué relación entonces hay entre David y el Mesías? Porque si nosotros los miráramos cronológicamente de David a Jesús, mi hermano, muchísimo tiempo, demasiado tiempo. O es el hijo, o es que su Señor, porque esa fue la pregunta que el Señor Jesús les hizo. Mi hermano, tenemos que entender que Jesús es una persona divina. ¿Cuántos dicen amén? Y que eso es lo que la palabra nos enseña. Y que en su naturaleza humana, mi hermano, si nosotros lo miramos, la descendencia de él fue la descendencia del linaje de David. ¿Cuántos dicen amén? Pero totalmente, mi hermano, infinitamente superior a David. Pero qué bueno lo que dice la palabra y lo que nos enseña. Apocalipsis capítulo 5, por favor. No se me pierda de donde estaba. Apocalipsis 5, para que usted me entienda a qué me estoy refiriendo. Verso 5. Y usted va a entender con esto. ¿Qué relación hay? ¿Estamos allí? Apocalipsis 5, versículo 5. ¿Qué dice la escritura? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, que el león de la tribu de Judá, ¿qué dice ahí? Ha vencido para abrir el libro y desatar. Uy, mi hermano, qué bueno. ¿La raíz de quién? De David. No está diciendo que David fue la raíz de Jesús. Ahora, mira Apocalipsis 22, ahí mismo. Verso 16. Este le va a aclarar más. ¿Qué dice la escritura? Léalo fuerte. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Qué dice ahí? Yo soy ¿qué? La raíz y el linaje de ¿quién? De David, la estrella resplandeciente de la mañana, mi hermano. Y esto nos enseña algo bien especial. Es que Jesús no está colgado en una cruz, mi hermano, sino que Jesús está sentado a la diestra del Padre.
Y no solo eso, mi hermano, sino que Cristo reina. Yo pensé que decían amén a eso y se emocionaban. Efesios capítulo 1, por favor. Necesito tocar varios textos que no hacen parte de los evangelios, pero para que usted lo pueda entender mejor. Efesios 1. Efesios en el capítulo 1, versículo 20. ¿Estamos allí? ¿Qué dice? Léalo desde el 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20, ¿qué dice? La cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y qué más? Y sentándole a su diestra en lugares que... Ahora sí me entiende y vuelva otra vez al Salmo 110. Ahora sí entiende, mi hermano, por qué para los judíos era tan importante estas palabras y por qué lo recitaban tanto. Porque es que, mi hermano, para ellos la interpretación del Salmo 110 significaba ese anhelo tan grande que tenían por su Mesías. Por eso el Señor Jesús allí en Mateo, Marcos y Lucas, después de todas estas preguntas de todo el Sanedrín, de todos estos líderes religiosos, fue esa tan especial. ¿Quién es Jesús entonces? ¿Quién es el Mesías? Porque yo estoy aquí delante de ustedes y no quieren creer. Resucité a Lázaro, no quieren creer. Hago milagros, he hecho sanidades, les he hablado, les he predicado el arrepentimiento. Juan vino delante mío y tampoco le quisieron creer. Entonces, según ustedes, ¿quién es Jesús? Ellos automáticamente tenían que haberse referido al Salmo 110, que era lo que recitaban y lo que ellos mismos, como líderes religiosos, le enseñaban a los demás para que anhelaran la venida del Mesías. Y eran los escribas, eran los fariseos, eran los saduceos, eran los que se saben, comillas, interpretación, mi hermano. Yo pensé que usted se emocionaba. Qué bueno saber que Cristo no es un Dios de muertos, sino un Dios de qué, porque estamos qué, pues vivos. Y qué especial esas palabras. Y es que nosotros tenemos que entender que para que sucediera eso, hubo necesidad solamente de un sacrificio. ¿Cuántas veces murió Jesús? Una sola vez. Y si es una sola vez, me voy a referir a algo que quizás a muchos les va a molestar. Ojalá no aquí. Algunos dirán, pastor, ya empezó. Y es la religión católica. Ellos cada vez que hacen una misa, cada vez que celebran una misa, es una blasfemia terrible. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Porque todo lo que hacen con la hostia y todo lo que hacen con el vino, ellos lo llaman sacrificio. Dentro de todo su religión, todo otro, su catecismo y todas sus cosas allí lo llaman que es un sacrificio. Ellos lo llaman que es la transubstanciación. ¿Qué quiere decir? Que ese pan y ese vino no están simbolizando, escúcheme bien, no están simbolizando lo que hizo Jesús en la cruz, sino que inmediatamente se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Mi hermano, si es de eso, si es de esa manera que se convierte, entonces, porque lo están ellos, lo sacrifican y lo vuelven a crucificar una y otra vez. Lo crucifican otra vez y otra vez y otra vez. Pero nosotros qué bueno que acabamos de entender y acabamos de leer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y es que Cristo, mi hermano, es nuestro Rey. Yo pensé que decían amén. Que Cristo, mi hermano, Yahweh, ¿se acuerdan que les dije que más o menos significa eso? Y no sé qué, no se arrepentirá. ¿Y qué dice? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Y mi hermano, y es que tenemos que entender que Jesús es nuestro Rey y sacerdote. Pero no solo eso, sino que Él intercede por nosotros, que el Señor Jesús, mi hermano, cuando tengamos que presentar cuentas delante de Dios,
Él es el que va a estar allí para justificarnos. Pero aún así, cada vez que viene el acusador para poner culpa, para lastimarnos, el Señor Jesús le dice, venga, mire mis manos, mire mis pies, yo ya pagué por él. Yo ya pagué por eso, yo ya hice un cambio por él, o sea que usted no me le diga nada, no me lo toque por nada. Mi hermano, hoy es nuestro Mesías, es nuestro Rey de Gloria. Pero cuando miramos el versículo 4 del Salmo 110, y a estas alturas los líderes religiosos tendrían que estar supremamente indignados y molestos porque les había citado este texto que recitaban todo el tiempo. Y ellos no entendían quizás qué era lo que significaba. Dice que Jehová juró y no se arrepentirá, que no iba a cambiar de decisión. ¿Cuál era la decisión? Que Jesús iba a ser el ¿qué? El sacerdote. ¿Para qué? ¿Qué era lo que pasaba en el Antiguo Testamento? Se necesitaba un sacerdote que fuera a hacer ¿qué? Los sacrificios por el pecado del pueblo. Si usted tenía pecado, usted no podía pedir perdón. Le tocaba llevar su sacrificio y el sacerdote le tocaba ir a representarlo a usted y que ese sacrificio fuera borrado. ¿Qué pasó cuando vino Cristo? Murió en la cruz y ya no hay más necesidad de sacerdotes que hagan sacrificios. Por eso dice allí, tú eres el sacerdote ¿para qué? Para siempre. Pero dice algo más, según el qué, el orden de quién. Y este es el texto donde se nombra al sacerdote Melquisedec. Y el otro texto donde se nombra es en Hebreos y nunca más aparece en la Biblia. No, desaparece. Y uno diría, pero entonces ¿qué tiene que ver? Apareció aquí, pero volvió y apareció por allá otra vez en Hebreos. Ahora, ¿quién era David en su momento? Era el rey. ¿Y quién más era? ¿Qué hacía David? Tenía el orden sobre todas las cosas. Pero mi hermano, ¿él lo iba a poder hacer por siempre? Una cosa más que no podemos tergiversar este texto que se estaba refiriendo a David. Era un texto profético sobre Jesús. Ahora, ¿quién fue Melquisedec? Él tuvo dos condiciones particulares y es que fue rey y fue sacerdote al tiempo. Uy, qué especial. Eran muy, mejor dicho, era Melquisedec, nadie más tuvo ese privilegio, ser rey y ¿qué más? Sacerdote. Cuando miramos el Antiguo Testamento, el sacerdocio estuvo bajo Aarón y el sacerdocio se pasaba por herencia, de hijos a hijos y otra vez ¿a qué? A hijos y otra vez a hijos. Ese era el orden. Ya iba muriendo uno y tocaba levantar a otro y que se fuera así, pero era de esa manera. Ese era el orden del sacerdocio. Pero uno diría, bueno, dejaron loco a David ahí, porque el Señor, imagínense esto, David a tanto tiempo, Jehová hablando con Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, y le nombra a Melquisedec, que ni idea, totalmente perdido. Ahora, mi hermano, Melquisedec, o para el sacerdocio de Melquisedec, no había orden. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Con Melquisedec no sucedía de esa manera. ¿Qué nos estaba indicando eso, mi hermano? ¿O qué era lo que el Señor nos quería enseñar? Y es que el sacrificio fue necesario solamente una vez y que no necesitamos de más sacerdotes ni nada de eso para hacer sacrificios, porque el Señor Jesús cumplió con todos ellos. Hizo ese intercambio. Por eso, mi hermano, allí en Marcos, en el capítulo 12, en el verso 37, David le llama Señor. Les estaba diciendo, oiga, ¿entendieron? Ahora sí pueden entender de buena gana, lo pueden escuchar verdaderamente con gusto. Y es que era diferente una multitud con respecto a los líderes religiosos. Y era bastante grande. Devuélvase por favor a Marcos, a donde estábamos, le dije no se perdiera, capítulo 12. ¿Está allí? Verso 37, ¿qué dice? David mismo le llama ¿qué? Señor. Dese cuenta que ahí mismo está despejando. ¿Cómo están llamando? David mismo, la descendencia, le estaba llamando ¿cómo? Señor. ¿Cómo pues es tu hijo? ¿Y qué dice allí? Y gran multitud del pueblo le oía ¿de qué?
¿De qué? Mi hermano, esto nos enseña algo, y es poder poner en un paralelo la actitud que tenían todos los líderes religiosos, cómo han venido al Señor todo el tiempo con trampas, con preguntas, con cosas que molestaban, tratando de sembrarle trampas y hacerle cosas. Y la diferencia con la multitud, porque estaba dispuesta a escuchar de buena gana. Mi hermano, ¿de qué manera usted escucha la palabra del Señor? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Será de buena gana? Porque es que una cosa es oidor, mi hermano. Una cosa es ser oidor. Todo el mundo aquí en la iglesia son buenos oidores. Todos los que están a través de las redes sociales son buenos oidores. Escuchan el mensaje, ¡ay, qué buena palabra! ¿Cómo me sacudió y cómo me enseñó? Estuvo fuerte, dio palo. Pero mi hermano, hay una diferencia muy grande de ser oidores a ser hacedores. Y era con la manera como el Señor les estaba confrontando allí. Ustedes que son los líderes religiosos, que tanto se ufanan de tener una buena posición, de decir qué hacen, y en realidad lo están haciendo de buena gana. ¿Recuerdan unos textos anteriores que estaban indignados por la doctrina y la enseñanza de quién? De Jesús. Mi hermano, ¿será que hoy podemos decir así como David, mi Adonai, mi Señor, mi dueño? ¿Es que Jesús es mi Rey, mi soberano? Hay una canción muy bonita, ahorita al final a ver si mi esposa nos la ayuda a cantar. Dice, mi Cristo, mi Rey. Uy, esa fue una letra bien bíblica en realidad, el que estuvo, mejor dicho, el Señor lo inspiró bien, estaba conectado. Mi Cristo, mi Rey. ¿Será que nosotros podemos decir eso hoy en día en verdad? Ahora, si volvemos al contexto, mi hermano, el asunto aquí eran los líderes religiosos. Porque después de esto, mi hermano, el Señor no se iba a quedar con eso, sino iba a seguirles exhortando. Por favor, vamos a leer dos textos, se los voy a nombrar todos para que tomen nota allí, de esta segunda escena. Un texto usted lo va a encontrar en Lucas capítulo 20 del 45 al 47. Lucas 20 del 45 al 47. El otro lo va a encontrar en Mateo 23 desde el 1. Y el otro lo va a encontrar en Marcos 12, 38. No voy sino a referirme a dos, que es Marcos y Mateo. El caso de Lucas habla igualito que Marcos. Entonces, si usted igual lo quiere leer allí en casita, sino para que me rinda un poco el tiempo y no demorarnos hasta las 9 de la noche. No, gracias. Señor, ten misericordia. Mire, mientras que me acostumbro acá se me perdió la botellita del agua. No se rían de mí. Señor los perdone. Ya, eso a tientas acá, es que... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya apareció. Dios es bueno, amén. Lea Marcos, verso 30 del capítulo 12. ¿Se acuerdan? Les he dicho, hay que quitar los titulitos. Entonces veníamos desde el verso 37. Y gran multitud del pueblo le oía ¿de qué? De buena gana, pero estaban ¿dónde? En el templo. Verso 38. Y les decían su doctrina, guardados de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Diga ya, ya. Les acaba de salir con una pregunta donde algunos textos decían y nadie más de ahí en adelante intentó volverle a preguntar nada. Es que venían en una preguntadera intensa, poniéndole trampas, poniéndole preguntas. Ahora le tocó el turno al Señor Jesús de hacerle una pregunta. Bueno, entonces, ¿quién es Jesús? Y el Señor, ¿con qué sabiduría? Los lleva a la palabra que ellos mismos enseñaban y les da cuentas de a quién se estaba refiriendo. Pero no solo eso, sino ubíquese en esta situación. Y es que les está diciendo en la sinagoga allí, en el templo, perdón, les estaba enseñando la doctrina y les dice
tengan cuidado con los escribas. Cuídense ¿de quién? De los escribas. Mateo le añade que con los fariseos, pues es que de hecho todos los líderes religiosos estaban allí. Imagínense el choque de los judíos al escuchar estas palabras. Y dirán, pastor, ¿pero por qué? Porque es que los escribas y los fariseos eran tenidos en cuenta por la posición en la que estaban. Mi hermano, porque ellos eran los que exponían las escrituras y eran arraigados a la ley. Ellos eran considerados en ese momento y en ese contexto como los pastores de Israel. Sabían qué debían de hacer con cada judío, cómo aconsejarle, cómo direccionarle. Ellos sabían cómo enseñarle a cada judío, evitar caer en los errores, aunque no lo estaban haciendo. Porque el Señor Jesús ya les había exhortado en varias ocasiones. Ya les había dicho, ustedes no están haciendo bien las cosas. Mateo capítulo 7, Mateo 23. No, mentira, quédese ahí ya. Para no enredarnos, no nos demoramos más. Ahorita pasamos a Mateo 23. Y es que, mi hermano, los judíos tenían en tan buena posición a los escribas y fariseos, aunque no les enseñaran, que llegara Jesús y les dijera, guárdense de los escribas y los fariseos. Diga, terrible. Y empieza a argumentarles algunas cosas. ¿Qué fue lo primero que les argumentó el Señor? Verso 38. Que gustan de andar ¿con qué? Con largas ropas. Pare ahí. Diga, vestidura. Y es que el problema no era la vestidura. Es más, hoy en día muchas iglesias a las mujeres les enseñan que toca andar con falda larga. ¿De qué les sirve la falda larga si la lengua está igual? ¿De qué les sirve andar con la falda larga si su vida no ha sido cambiada, no ha sido transformada, si en realidad no conocen al Señor Jesús? Se llenaron fue de legalismo y de cosas que no están. Pero volvamos al contexto, mi hermano. El problema no era la ropa. El problema era la intención que llevaban con ello. Algunos dirán, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con una cosa y con la otra? Entonces, mi hermano, lea conmigo Números capítulo 15, para que usted me pueda entender qué es lo que dice. Números capítulo 15. Amén. ¿Todavía no ha llegado? Números capítulo 15, versículo 39. Vamos a leerlo desde el 37 para que usted me entienda el contexto. ¿Por qué el problema no era la ropa, sino la intención con eso? ¿Qué dice el verso 37? Y Jehová, ¿están conmigo? Y Jehová, ¿qué? Habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que ¿qué? Para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¡Uy, qué palabra tan fuerte! Ahora, ¿qué era lo que la norma, qué era lo que decía la ley con respecto a eso? Míreme acá para que me entienda. El pueblo de Israel, los judíos, tenían algo, y es que en los bordes de sus trajes tenían que poner un cordón azul, un bordado. Una Biblia dice de esa manera, un bordado. Tenían que tejerlo y era un bordado así. En algo otros era una cinta. Le amarraban una cinta acá de color azul, muy bien puestecita.
Y no solo en las mangas, sino también, acuérdense que utilizaban era túnicas, no eran pantalones como ahorita, una en el borde. ¿De color qué? ¿Cuál era el propósito inicial de esa franja? Lo dice el verso 38. En cada franja de los bordes de un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Para qué? ¿Para qué? El problema para los escribas y para los líderes religiosos no era la vestidura. El problema en realidad era la intención, porque es que ellos habían cogido una costumbre, y es que a esos cordones azules que eran corticos, le habían amarrado más cordones azules encima, y otro más encima, y otros más largos, y cada vez más largos, y muchos más, con un propósito, con esos flecos, diciendo, oiga, en la ley allá en Números dice que si yo me pongo esos flecos, está indicando que yo guardo los mandamientos del Señor y que yo los cumplo. Entonces, entre más flecos tenga, pues les estoy mostrando a todos ustedes en realidad que yo cada vez soy más santo, que cada vez yo cuido más los mandamientos, que yo cada vez más los cumplo. Mi hermano, simplemente el problema no era la ropa, el problema era la intención, porque trataban de impresionar a los demás con una falsa santidad. Para impresionar. Vaya a Mateo, le dije que íbamos a estar en dos textos, Mateo 23, un par de hojitas atrás. ¿Estamos en Mateo 23? Me gusta el verso 5. Mateo lo cifra de una manera bien puntual. ¿Qué dice? Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y encienden los flecos de sus mantos. Eso era lo que estaban haciendo, tratando de impresionar a los demás a través de su vestidura. Por eso el Señor Jesús les dijo, cuídense de ellos. El asunto no era la ropa, era la manera como que trataban de impresionar. El Señor Jesús también les dijo que amaban las salutaciones. ¿A qué se estaba refiriendo eso? ¿A saludar? Y uno diría, pero es que en realidad el saludo no es malo. Aquí en la iglesia insistimos con saludarnos los unos a los otros, dese un abrazo, dese un saludo, salude al que está a su lado, al que está allí, sálgase de su silla. Y es que saludar no es malo, ¿cuántos dicen amén? Mi hermano, ¿sabe cuál era el problema? La intención que había detrás del saludo. Mire lo que dice el verso 7 de Mateo 23. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen ¿qué? Marcos dice que amaban ¿qué? Los saludos largos. Y es que no era malo saludar. El problema era que les gustaba, hay un término, no sé si en todos lados se utilizará de la misma manera, les gustaba pavonearse, les gustaba exhibirse, les gustaba que le rindieran pleitesía. Eso era lo que les gustaba. Cada vez que ellos se reunían en un saludo extenso con alguien, no crean que ellos estaban dando consejería, no crean que ellos estaban ayudando. Ellos lo que estaban buscando allí era que los llamaran por su título, que les reconocieran la posición que tenían como líder religioso, que les ensalzaran un poquito más el ego. Mi hermano, y si miráramos estos dos puntos con respecto a la iglesia moderna, qué lamentable, pero es una situación muy similar. Hay lugares donde se quiere impactar por la forma de vestir, por los bienes que tenga, por el carro en el que llegó, si es de buen modelo, no es de buen modelo, no es de último, tratando de impresionar de esa manera, queriendo impresionar con títulos. Qué bueno es que lo llamen reverendo. Tremendo título, ¿cierto? El apóstol Juvenal. Eso suena lindo.
pastor me ascendió. ¡Guau! El patriarca Felipe. ¡Uy, pastor, eso ya! Siga, pastor, siga. ¡Guau! Eso va subiendo. El arcángel Freddy. Mi hermano, qué triste que hoy la iglesia moderna está corriendo detrás de eso. Hay un líder, los líderes religiosos ya no les gustó el término pastor, que en realidad es tan grande que uno no debiera ni llamarse de esa manera, porque el pastor es Jesús. Mi hermano, pero qué privilegio que a uno le llamen pastor. Pero muchos ya no les gustó ese título, entonces quieren ser reverendo, apóstol, patriarca, arcángel, querubín. ¡Uy, mi hermano! Y yo no estoy diciendo con estos que los títulos sean malos, que las jerarquías, pero en realidad, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde estaba el corazón de los escribas, de los fariseos, que eran los líderes religiosos? Ellos tenían que estar cuidando al pueblo, eran los pastores de Israel, y en realidad no les interesaba. No les interesó por ningún lado el pueblo. Por eso el Salmo 110 dijo: yo te juro que ese pueblo vendrá a ti de forma que voluntaria. Mi hermano, el Señor nos ha traído con lazos de amor. Y Él se ha encargado de venir a nosotros con un solo propósito, mi hermano, y es darnos salvación. Ayudarnos cada día. Pero mi hermano, nosotros no podemos dejarnos deslumbrar por ese tipo de cosas. ¿De qué le sirve la vestimenta, los bienes? ¿De qué le sirve, mi amado hermano, los saludos, el título, la posición, si en su vida no tiene a Cristo? ¿Va derechito al infierno? Se acabaron los allá y los amenes. Mi hermano, y dice la Escritura en el verso 6 en Mateo: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas. ¿En dónde? Y no con esto estoy diciendo que ocupar la primera silla sea malo, porque por eso, bueno, aquí están guardando la palabra, ninguno se sienta en la primera silla. El hermano Freddy sí, la pastora, la hermana Constanza ahorita dirán: me metí en problemas porque me senté aquí. Mi hermano, no tiene nada de malo sentarse en la primera silla. De hecho, cuando yo voy a la reunión de pastores, allá en la iglesia central con mis padres, a mí me gusta sentarme al frente, allá en las primeras sillas, bien cerquita. Porque es que cuando van llegando los demás, cuando llegan tarde no me distraen, no me incomodan ni nada. Entonces yo ya llego allá, yo ya estoy metido allá, pendiente de lo que va a suceder, de lo que el Señor me quiere hablar, me quiere ministrar. Y ya los de ahí para atrás ya, pues en realidad no. Si me hago atrás, pues me voy a distraer. Llegó fulanito, llegó el otro, llegó aquí. Mire, pasó, me saludó. Es que el problema, mi hermano, en realidad no eran las primeras sillas. El problema era la intención. Porque es que ellos querían los lugares visibles. Ellos querían, mi hermano, ser el centro de atención todo el tiempo. Ellos querían eso, ¿ser el qué? El centro de atención. Que les dijeran, a mí me gusta como lo dice Mateo allí, que les dijeran: rabí, uy, usted mire, se sentó allá en la primera silla, ¡guau! Y tenga en cuenta algo, que es que en ese contexto, cuando iban al templo, el único que permanecía de pie era la persona que estaba enseñando. Cuando leía la escritura, se ponía de pie y luego se sentaba y enseñaba junto con todos los demás. Uy, pero qué bueno estar en las primeras sillas y poder ser reconocido. Ellos lo que querían era eso, ser reconocidos, querían la palmadita. Dígale usted al que está a su lado, ¿será que quiere una palmadita? ¿Será que usted está buscando lo mismo que estos líderes? Ser reconocido, el primer lugar, el lugar visible. Mire que cuando llegan las personas a las iglesias, muchos anhelan este lugar. ¿Quieren este lugar? Porque es que es el más visible, es el que se ve en la transmisión. Yo quiero cámara. Pastor, este es mi mejor perfil. Pastor, que me hagan un acercamiento. Y muchos quieren esta posición.
porque son los más visibles. Pero ¿qué del trabajo que hay atrás? ¿Qué del trabajo de las maestras de escuela dominical? ¿Qué del trabajo de los servidores? Ay, no, pastor, pero es que de servidor no, es que allá nadie me ve. ¿Es que vino a la iglesia para que lo vean o qué? Ay, pastor, pero es que de maestra de escuela dominical me encierran allá en ese salón con los niños 3 horas. Y el trabajo que está haciendo con esos niños. Mi hermano, las maestras de escuela dominical tienen una responsabilidad tan grande, es llevar a esos niños a que conozcan a Jesucristo. Porque el hecho de que vengan a la iglesia con sus papás que son cristianos, no quiere decir que son cristianos. Que ellos necesitan encontrarse con Jesús, que ellos necesitan arrepentirse, que ellos necesitan nacer de nuevo. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Las maestras no es que estén encerradas allá, tienen un trabajo muy especial. Pero mi hermano, todo lo hacían con una excusa. Diga, pero hay más. Y es que había algo peor. Y ustedes dirán, ¿más? Por eso el Señor les dijo, cuídense de los escribas y los fariseos. Míralo del verso 40 en Marcos, lo que decía allí. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Uy, mi hermano. Eran los pastores de Israel, eran considerados de esa manera. Y la tarea era ¿qué? Cuidar, proteger, eso era lo que debían hacer. ¿Sabe qué hacían con las viudas? Se aprovechaban. Eran unos aprovechados, digan aprovechados. Y especialmente de las más ricas, de las que más tenían plata. Porque como estaban en una posición especial, eso les daba lugar a ir a visitar a la viuda, manipularla y decirle, venga, usted está en duelo, le hace falta a su esposo, usted está mal, en realidad usted no tiene la cabeza para poder cuidar todo lo que tiene. Yo soy el líder religioso, yo soy el que sabe de la ley y eso, yo le voy a ayudar a administrar todo lo que tiene. Entréguemelo a mí que yo se lo cuido. Uy, mi hermano, ¿será que en ese tiempo está pasando cosas similares? Mateo capítulo 7, versículo 15, y dirán, pastor, pero eso ya lo estudiamos, claro, pero quiero tomar un texto, porque el Señor Jesús les dijo de esta manera. Quizás ellos ya no lo habían entendido, pero en algún momento, les había dado una puntadita por allá para ver si entendían por algún lado. Mateo capítulo 7, verso 15, ¿qué dice la Escritura? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Ellos que decían ser los pastores de Israel, venían a aprovecharse, a manipular, mi hermano. Se las ingeniaban como fuera para dejarlas sin nada. Y es a lo mismo que se refiere el Señor Jesús a través del profeta Ezequiel. Vaya allí, por favor, le dije que hoy iba a tocar varios textos. Ezequiel en el capítulo 34. Y en muchos lugares no se toca este texto porque hiere el ego del pastor. Pastor, entonces, ¿por qué lo toca? Porque tengo mi conciencia tranquila y mi corazón en paz con el Señor. Mire lo que dice el verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿profetiza contra quién? Uy, espere, pare ahí. Por lo general el Señor cogía al profeta y le enseñaba y le decía, ¿profetiza contra quién? ¿Contra el pueblo? No era contra los pastores, porque ellos eran los que estaban escuchando la voz de Dios para darle al pueblo. Eran los encargados de cuidar al pueblo. Y miren lo que pasa. Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis
a las ovejas, verso 4. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volvisteis al redil, la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andad errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han, ¿qué más? Dispersado. Uy, mi hermano, mire el verso 8. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más, ¿por qué? Por comida. Uy, qué juicio tan fuerte, mi hermano. Y era lo mismo que les estaba diciendo a los líderes religiosos, a los escribas y fariseos. Ustedes que son los pastores de Israel, en realidad son unos aprovechados. Están pendientes de quitarles a los demás, de maltratarlos, de poner leyes cada vez más duras, pero en realidad a ustedes no les interesa. No han vendado a la que está enferma, no han cuidado a la que está esto, no han ayudado, no han levantado, nada. Pero traigamos una aplicación a nuestro tiempo, mi hermano. Hoy en día tenemos a pastores sin Cristo. Y qué lamentable es eso, mi hermano, porque en realidad hoy en día la predicación está llena de un montón de charlatanes. Está llena de un montón de TV evangelistas preocupados por el evangelio de la prosperidad. De esa manera andan. Dijo un teólogo especial, llegará el día en que en vez de pastores pastoreando ovejas, habrán payasos tratando de lidiar con cabras. Uy, mi hermano. Y qué fuerte suena eso. Y algunos dirán, pastor, pero no predique de eso. Porque es que se va a ganar enemigos, y a mí qué me importa. Pastor, pero es que de pronto pastores lo ven predicando de eso. No me interesa. Mi hermano, la escritura nos dice, y ya había tocado el texto hace algunos días, que nosotros somos atalayas, que nosotros somos los que cuidamos, los que tenemos la capacidad de denunciar, de hablar. Dígale que está a su lado, no se quede callado. Denuncie. Mi hermano, y es que ellos buscaban el pretexto para quitar el dinero. ¿Cómo vemos hoy en día los líderes religiosos de las iglesias? ¿No es el mismo pretexto? Buscando cualquier excusa para quitarles el dinero. Manipulando. Mi hermano, qué terrible que hay sectas de esa manera, porque es que en iglesia merecen ser llamadas. Donde mandan al líder desde las 6 de la mañana para que le vigile el desayuno. Y dan las 9 de la mañana y todavía. Y es la 1 y todavía ahí. Y son las 4 y no se ha ido de su casa. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y ya no hacen nada buscando la voluntad de Dios, sino buscando la voluntad del líder. Personas que no tienen experiencia, que no tienen un recorrido, que no buscan la voluntad de Dios. ¿A qué hora les queda tiempo para buscar la presencia del Señor? ¿A qué hora les queda tiempo para orar si están metidos allá? Mi hermano, hoy en día, canales de televisión, emisoras dedicadas a eso exclusivamente. A pedir plata, a manipular, consigne esto, pacte esto, porque si usted está enfermo, usted va a ser sano. ¿Dónde dice la Biblia que le toca a usted hacer una consignación o le toca pagar por su milagro? ¿Dónde dice eso?
Mi hermano, usted tiene cáncer, pague tanto. Usted tiene la diabetes alborotada, haga la consignación de tanto. Pacte por eso porque el Señor lo va a levantar. Mi hermano, lo están robando. Porque el único sacrificio fue Jesucristo en la cruz. Y no a cambio de prosperidad. ¿Y no a cambio de qué? De prosperidad. A mí me encanta como lo dice el apóstol Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y algunos se agarran, uy, sí, amén, aleluya, eso es. Y que tengas salud, sí, me hace falta. Así como prospera tu alma. Ah, no, esa parte no me gusta. Ah, bueno, primero que prospere su alma, que crezca, que se edifique, que se levante, que usted madure, que usted sea transformado. Y así como lo dice Mateo por ahí en el capítulo 6, en el capítulo 7. Y todas estas cosas vendrán ¿por qué? Por añadidura. Pero mi hermano, lamentablemente hoy en día, el mensaje de todos estos charlatanes es pacta. Pacta por tu salud, pacta por tus finanzas, pacta por tu negocio, pacta por tu emprendimiento, pacta por todo, hasta por sospecha. Mi hermano, y lamentablemente se está volviendo hasta un ocultismo cristiano. Porque en el ocultismo, ¿qué? Ah, no, fúmese esto, haga esto, bébase esto, báñese con esto. Ah, en el cristianismo no, pague por esto, pacte por esto, haga tal cosa. Y comercializando el evangelio. Mi hermano, con la excusa, tranquilo, no se preocupe. Si no tiene tanto, no se afane. Entre mayor siembra, mayor cosecha. Si siembra poquito, pues va a recibir poquito, no se afane. Con una apariencia de piedad, tratando de decirle, lo estoy entendiendo que puede dar poquito, pero igual no va a recibir mucho. Está pidiendo por la sanidad de un cáncer, pero está dando para que le sale la uña. Pues grave, pero no se preocupe, está pactando. Mi hermano, con excusas tan ridículas como, es que ustedes no prosperan por falta de fe. ¿Qué tiene que ver la fe con la prosperidad? Mi hermano, cuando usted obedece, cuando usted es fiel al Señor y cuando usted camina con Dios, usted entiende que tiene que tenerle fe ¿a quién? A Dios, que usted cree en el Señor y que el resultado de eso pues son todas las bendiciones que el Señor nos da y punto. Pero que yo no prospero porque no tengo fe. Si aplicáramos eso, mi hermano, hiciéramos un escaneo aquí en la iglesia. Pastor, no nos metamos en conflictos. Algunos saldrían deprimidos. No, pastor, pues yo estoy quebrado, estoy mal. No, mejor dicho, me voy. Ay. ¿Sí o no? O sea, no tengo fe. No, mi hermano, de esa manera, eso es manipulación. Y con razón tienen en llamarlo el evangelio de la prosperidad, porque están prosperando es al pastor. ¿Por qué de que cambia de carro? Y no estoy diciendo que tener un carro sea pecado. Para nada. Tener casa, no, eso es una bendición enorme. Pero mi hermano, manipular a las ovejas y quitarles la lana. Gracias, eso no es en particular el ejemplo, no lo había pensado. Quitarle, raparla, digo el hermano Juvenal, quitarle y dejarla aún más desprotegida cuando no le interesa su alma, sino le interesa es lo que pueda dar. Porque eso es lo que pasa. Iglesias donde a usted no le dan una consejería porque usted está en la lista negra, porque no ha dado su diezmo, no ha dado la ofrenda, no ha dado el pacto, prepacto, pospacto, bueno, y todas esas cosas. Y si usted no ha pagado, ay no amigo, no te podemos atender. Estás en deuda. Póngase al día primero y luego charlamos. Póngase al día. Terrible, mi hermano. Y haciéndose millonarios, ¿qué es lo que más enfurece? Haciéndose millonarios con el nombre del Señor. Por eso Ezequiel lo dijo de esa manera. Estoy en contra de los pastores que están haciendo las cosas mal. Por eso es que usted este texto no lo va a escuchar en muchos lados.
Mi hermano, Jesús vino a salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a librarnos, a darnos libertad, a darnos paz, a darnos bendición, a darnos vida en abundancia, dice la Escritura. Así no tengamos ni salud ni riquezas. Yo pensé que decían amén. Esa parte sí no nos gusta, ¿cierto? Oye, pastor, yo sea, no voy a tener riquezas, yo no sé. Yo no le voy a profetizar ni le voy a decir mentiras. Pastor, ¿y la salud? Yo no sé. Pero si miráramos en la Escritura, ¿cuántos ejemplos? Mi hermano, así el Señor no nos dé salud, así el Señor no nos dé riquezas, mi hermano. El Señor es nuestro pastor, Él es nuestro Rey, Él es el que nos cuida, Él es el que nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, hoy en día, ¿saben cómo se ve a Dios? ¿Cómo se ve a Jesús? Como el mesero de la iglesia. Alcánceme, tráigame, solo levántele la mano, no me gusta esto, cámbieme esto, me molestó ya. Y a lo último le dan la propina. Así hoy en día está la iglesia. Tienen al Señor mesero. Hágame, sáneme, restáureme, ayúdeme, terminó, listo, oculto microondas porque no sea muy largo, una vueltica, ya salí, tome su limosna, su propina y tal luego. Nos vemos en un mes, que necesite que me solucione otro problema. Porque entre semana, pues para eso existe la televisión, el internet, las redes, entonces ya no hay ni necesidad de congregarse. Por eso el Señor Jesús dijo, tengan cuidado, porque muchos los van a seguir. Muchos de ustedes. Y es que hacían algo más, y es que tenían largas oraciones. Y es que el problema no es que usted dure orando harto tiempo, porque algunos me dirán, pastor, entonces oro poquito. No, usted puede orar 2 horas, ore. Pero es que mi hermano, ¿sabe por qué hacían las largas oraciones? Porque su relación con Dios se había vuelto más un show y un espectáculo de exhibición para que los demás dijeran, uy, ese escriba, ¿cómo ora? Yo quiero ser como ese escriba. ¿A cuenta de qué? ¿De nada? Mi hermano, y eso ha llevado que el pueblo de Dios, que la iglesia del Señor, hoy esté de la misma manera. Un montón de religiosos y en realidad los espirituales como muy escasos. Porque todo se volvió religión. Todo se volvió religiosidad. Vienen al culto por religiosidad, porque si no me condeno. Al culto voy porque si no el pastor me pone el mensaje. Con la vestimenta, muchos se volvieron religiosos. Toca venir con falda larga. Yo digo, ¿y si se viene entonces de pantalón es pecado? Para nada. Tápese. Póngase una blusita larga, una camisita, un buzo, vístase bonita. Eso es lo que dice la Escritura, que se vista ¿qué? Decorosamente. Sin ser de piedra de tropiezo para otros. Que imaginen la mujer ahí toda apretada y los varones detrás. Y pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a salir de esta tentación. Y la tentación enfrente. Mujeres, dígale que está a su lado, pilas. Y a veces criticamos a los hombres que se les van los ojos. Ayudémonos de lado y lado. Digan amén o algo en serio, no se pongan bravos conmigo. Mi hermano, ¿y sabe qué más pasa hoy en día? Lamentablemente la imagen que la gente tiene de los pastores y de paso de los cristianos es mala. Porque la gente en general allá afuera en el mundo tiene la imagen de los pastores y nos ven como los ladrones, como los que nos robamos los diezmos, como los estafadores, como los malos, sinvergüenzas que el diablo les corta la lengua. Ojos del diablo. Ahora sí me emberraqué. Porque son una manada de ignorantes brutos. Porque no saben el trabajo que hay aquí, el tiempo que toca dedicarle para estudiar, para traerle una palabra a usted. Y afuera los sinvergüenzas piensan que nosotros solo abrimos la iglesia para robar. Y de paso, nos metieron a todos los cristianos ahí.
Vaya, siga lambiendo ladrillo, sígale llevando el diezmo al pastor para que se lo robe. Siga llevando allá a la iglesia para que lo manipulen, para que le laven el cerebro, para que le laven todo. ¿Y sabe el cristiano de hoy en día qué le está pasando? Le está comiendo más cuento al que dirán, yo no voy a la iglesia porque me dicen que yo les llevo el diezmo al pastor. Entonces, es más, yo no voy a volver a dar nada, para que no me digan que yo me dejo robar del pastor. Y esa es la imagen que hoy en día la gente tiene de los pastores y de los cristianos, mi hermano. Qué lamentable es eso. Y mi amado hermano, estamos en una ciudad que le están dando palo pero durísimo a los cristianos. Nos están dando por todo lado, pero durísimo. Que los cristianos somos malos, que los cristianos esto, que por culpa de los cristianos esto, y nosotros nos metieron por alianzas políticas entre la administración con sectas. Mi hermano, usando la Biblia para su propio provecho. Mire lo que dice el verso 40 de Marcos, por favor. Allá estábamos en Marcos 12. Marcos, ¿ya lo encontraron? Yo no, ya llegué. Que devoran las casas de las viudas. ¿Y qué más? Y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Y qué dice la Escritura? Estos recibirán mayor condenación, mi hermano. Vuélvase a Mateo. Verso 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Verso 9. Y mire que el Señor Jesús los exhortó a algo más, porque no solo era la vestimenta, no solamente era las oraciones largas, sino había algo más. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y una más de la Iglesia Católica. Ay, es que el Padrecito. Uy, pastor, pero espere, está fuerte. Yo solo le estoy leyendo lo que dice la Escritura. El mismo Señor Jesús los exhortó a eso. No llaméis a quién, Padre vuestro, a nadie en la tierra. Verso 10, ¿qué dice? Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro ¿qué? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esas palabras ya las había dicho atrás en otro momento. Y es que si aquí, mi hermano, les había dicho a los líderes religiosos, a los fariseos y a los escribas puntualmente, que estaban tan llenos de religiosidad y de una piedad tan llena de hipocresía. Y es que así estamos hoy en día, mi amado hermano. Hoy pueden engañar al mundo con sus oraciones, pero no a Dios. Mi hermano, y esto es un mensaje especial para usted de paso, que es de la casa, pero para las personas que quizás puedan escuchar la transmisión algún día, en algún momento, que la estén escuchando y que no sean de la iglesia, sino que por curiosidad la escuchó. Mi hermano, si usted asiste a una iglesia, a un lugar de eso, porque eso no se llama iglesia, o si usted tiene un familiar, algún amigo, un conocido, huya de ahí, salga de ahí, porque usted está expuesto, mi hermano, a que su vida sea dañada. Salga de ahí, mi hermano, por su vida, por su alma, por su familia. Salga de ahí. Tenga cuidado con esa clase de hombres. Por eso es que el corazón dadivoso de muchos se ha dañado, ¿no dan? Mi hermano, yo siempre le he dicho acá, usted puede tener la conciencia tranquila, porque yo no me le he robado un peso a nadie. Yo sigo trabajando, yo sigo dictando clases y de eso mismo ayudo para la obra del Señor. Aquí hemos sido muy transparentes. Si pedimos para algo, usted ve en el algo ahí.
Ya. Pedimos para alguna cosa, usted ve el dinero ahí. Hace 8 días les invité a la iglesia, mi hermano, sigamos siendo fieles, el Señor ya nos dio lo de la renta, nos hace falta cubrir los recibos. Una familia dijo, pastor, nosotros nos hacemos cargo del recibo del agua, el Señor les bendiga. Otra familia, pastor, nosotros nos hacemos cargo del recibo del internet, el Señor les bendiga. El pastor ya les había ganado porque se hizo cargo del recibo de la luz, el Señor me bendiga. Otro hermano apoyó algo para poder pagar lo que toca pagar en la DIAN. Hermano, pero no tuviéramos que estar haciendo este llamado, sino simplemente de su corazón. Yo doy para la obra del Señor, porque aquí me están enseñando, aquí estoy siendo cuidado, aquí estoy siendo pastoreado, aquí estoy recibiendo buena palabra en un calentado de esos, había medio picho y dañado. Mi hermano, usted está recibiendo algo fresco en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, muchos de estos lugares lo que hacen es dañar al creyente. Entorpecen el camino verdaderamente de un buen discípulo. Ponen en peligro lo que es un verdadero creyente. Por eso vemos tanto cristiano hoy en día tibio. Y la palabra del Señor, o eres frío o eres caliente. No que tibio porque te vomitaré de mi boca. Y hoy, mi hermano, en su mayoría el cristianismo está sumergido en esa tibieza. No quieren orar, no quieren leer la palabra, muchísimo menos congregarse, les importa más el mundo. Y la escritura dice en Santiago, si eres amigo del mundo, te vuelves ¿qué? Enemigo de Dios. Siga por ahí. Pero no creo que vaya a poder recibir nada bueno, mi hermano. Con unas falsas enseñanzas que apartan a las personas de Cristo. Y esa era la advertencia. Tengan cuidado de esas personas. Ahora, mi hermano, yo le pregunto algo. Usted es juicioso para venir a la iglesia. Yo lo veo ahí sentadito, que escucha la palabra y que toma nota. Pero aparte de las enseñanzas que usted recibe acá, mi hermano, ¿qué ve? ¿Usted qué ve en las redes sociales? ¿A qué predicador o qué predicadora escucha? Mi hermano, ¿a quién sigue en sus redes sociales? ¿De quién está aprendiendo allá afuera? Porque primero déjeme decirle que ese pastor no es su pastor porque ni siquiera lo conoce y ni siquiera ora por usted. Tenga cuidado con esa enseñanza absurda que salió después de la pandemia para acá, de la iglesia en casa. Yo me congrego en casa, ya metido entre las cobijas, arrumado con la lavadora, ya, gorrito, babuchas, bufanda. Y el congregarse entonces, discierna, mi hermano, qué es lo que usted escucha, qué es lo que usted ve, qué es lo que usted sigue. Y si no, empiece a desechar ese tipo de cosas, porque hay cosas que son muy erradas y están llenas de cosas que no son precisamente Cristo. Pero mi hermano, evalúe por un momento su carácter. ¿Será que se ha vuelto una persona religiosa? Porque qué bueno poder decir, uy, esto aplica para los líderes y para nosotros. Recuerda que no solo estaban los líderes religiosos, no estaban solamente los escribas, no solamente estaban los fariseos, estaban ¿dónde? En el templo, y había una multitud, o sea que todos los judíos, todos los que estaban allí en la multitud, estaban escuchando. Eso quiere decir que también estaban aprendiendo de ello. Mi hermano, ¿será que usted se está volviendo un religioso? Porque eso no le va a traer nada bueno. Eso no le va a dejar crecer. Necesitamos personas libres porque Cristo vino a traernos libertad. Que tengamos la capacidad, mi hermano, de poder vivir en esa gracia tan especial que fue por causa de su muerte y resurrección en la cruz, pero sin despegarnos de todo lo que dice su palabra, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Que en verdad amemos la palabra del Señor. Póngase de pie, mi hermano, por favor, y vamos a orar.
Y vamos a orar, mi hermano. ¿Cuántos han aprendido? Qué bueno que el Señor nos ayude. Qué bueno que el Señor se glorifique de una manera especial en cada una de nuestras vidas y de todo lo que el Señor quiere hacer. Pero mi hermano, eso nos tiene que llevar a algo, y es verdaderamente a poder tener un compromiso como verdaderos creyentes. Yo recuerdo una de las oraciones que hicimos hace algún tiempo, no recuerdo hace cuánto, y oramos para que la iglesia levantara jóvenes. Y el Señor ha venido trayendo jóvenes a la iglesia. Pero hay algo que a mí, que en mí tocaba mi corazón, es ver cómo los jóvenes ahí calladitos, el Señor está tocando sus vidas, y son jóvenes que en verdad oran al Señor, que claman, que se están apasionando por Dios. Pero ¿sabe algo más? Que jóvenes, el Señor los esté usando para sostener la obra en la parte de las finanzas. Y uno diría, uy, pastor, espere, porque es que eso es difícil. Sabe que nosotros los adultos que ya tenemos más de 23, tengo 24, cuesta más, porque nos cuesta más desprendernos y pensamos más. Ellos están entendiendo una dimensión diferente, que es desprenderse para Dios y depender de Dios. Señor, tenemos sueños, tenemos anhelos, queremos esto, pero estamos en tus manos igual. Señor, tú harás como quieras, punto. No más. Pero mi hermano, esto tiene que llevarnos en verdad, a consagrarnos más, a caminar más con Dios y no andar dando vueltas en ese círculo de hipocresía y teniendo una vida cristiana tibia. O somos, o qué, o no somos. Y vamos ahora, le voy a pedir el favor a mi esposa. Ven, mi vida hermosa. Hija, ¿me prestas la partitura? Cierre sus ojos y vamos a adorar al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra dice que debemos proclamarla a tiempo y fuera de tiempo. Y sabemos que tu verdad nos hace libres y trae libertad a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y es hermoso saber que estás delante de nosotros como poderoso gigante. Te pedimos que guardes nuestra vida, nuestros corazones, y nos ayudes cada día, Señor, a seguir predicando tu palabra, Señor, con gozo, con alegría, sin importar el qué dirán, porque es tu palabra y tú respaldas tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu amor, tu grandeza, tu poder. Y permítanos darte la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Maravillas
grandes promesas me das, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios. Señor, te damos gracias. Bendecimos a nuestros hermanos allí en la transmisión. Ayúdales, Señor, fortaléceles de una manera especial, mi buen Dios.